En las últimas dos elecciones, México ha votado masivamente a la izquierda. López Obrador consiguió un 53% del voto y Sheinbaum en estas últimas elecciones un 59%. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿realmente México ha girado hacia la izquierda? Durante más de 70 años, México fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. Conocido como PRI, para muchos este representaba el sistema político mexicano. ¿Y por qué se le atribuía este poder? Es decir, ¿por qué el PRI era considerado como el sistema político? Pues la respuesta está en la adaptación. Es decir, es un partido que ha cambiado de nombre, ha absorbido muchas corrientes, ha conseguido integrar a campesinos, a empresarios, a todo tipo de instituciones, lo que le ha permitido al partido pues mantenerse en el poder y ser la representación del pueblo mexicano durante tantas décadas. Pero esta idea casi de partido único llega a su fin en el año 1982. Ahí se produce un giro liberal del partido debido a una crisis económica muy potente que le hace llevar a cabo pues fuertes medidas de austeridad, recortes que en cierta manera hacen perder la credibilidad en parte de su electorado. Debido también a este tipo de políticas, en el PRI se produce una fractura interna bastante intensa. O sea, era un partido que, como cualquier gran partido, pues se manejaba entre redes clientelares y dedazo. No sería hasta el año 2000 donde se produce el verdadero hito. Vicente Fox, líder del Partido Acción Nacional, llega al poder. Esto supone una revolución en México. Hablamos de que es la primera vez que va a gobernar un partido distinto después de tanto tiempo. Lo curioso es que el Partido Acción Nacional consiguió entrar en el gobierno por una alianza con los verdes. El PAN, como se le conoce, era un partido conservador, promercado y con una fuerte vinculación con la Iglesia Católica. De hecho, muchos le atribuyen esa victoria por los acuerdos que hizo con la Iglesia, que al final no pudo ni llevarlos a cabo por este pacto con el partido de izquierdas. Estuvieron gobernando durante 12 años y la verdad que no estuvieron exentos de inestabilidad. A pesar de las reformas económicas que se llevaron a cabo, la inseguridad era cada vez mayor. Y eso llevó a Felipe Calderón, presidente del país en el año 2006, a implantar una serie de medidas. La más importante es la militarización de la lucha contra el narcotráfico. El problema que se genera aquí es que el efecto que tiene es el inverso al que se pretendía. En vez de dar más seguridad al país, incrementan los crímenes y la violencia. Como se puede ir viendo, toda la política en México entra en una espiral de inestabilidad. Vuelve el PRI en el año 2012 con Peña Nieto, pero tampoco consigue establecer unas políticas férreas frente a esta inseguridad. Y después de tantos años de malestar social y un cierto estancamiento económico, la sociedad mexicana decide llevar a cabo un cambio muy importante para el país. Como ya os he mencionado, en el año 2018 llega López Obrador al gobierno a través de su partido Morena. Y el punto aquí es que esto no es un simple cambio de gobiernos, prácticamente se rompe con el sistema. Quedan atrás los partidos tradicionales y se entra en una nueva forma de hacer política. Y es que destaca el crecimiento descomunal que tuvo el partido, pasando del 8% en 2015 al 37% en 2018, manteniéndose después por encima del 30% y ganando en 18 gubernaturas en 3 años. Como todo cambio radical en el panorama político, obviamente no es solo una causa. Por supuesto, la inseguridad es posiblemente la razón principal por la que México haya optado por una nueva vía, pero también está el punto del problema social que tienen con la desigualdad. México es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, y a esto se le suma una brecha regional importante que hace consciente a la ciudadanía. Aquí es donde ha pegado fuerte el programa político de Morena, que habla de transferencias sin intermediarios, pensiones universales y pues programas para jóvenes. Este problema lo supo comprender muy bien López Obrador, pero es que además fue capaz de adaptarse a la situación política que se vivía a nivel mundial. Las redes han cambiado la forma de hacer política y ahora se exige mucha más personalización, es decir, que el candidato se acerque a la ciudadanía. Y esto él lo comprendió muy bien, de hecho era la imagen de su partido. Y no solo eso, es que también en su lenguaje él pasó de hablar de eje izquierda-derecha a verse como una opción transversal y generar un nuevo debate que hablaba del pueblo contra la élite, aprovechando pues la desconfianza institucional. En su llegada al gobierno mantuvo este tipo de actuaciones. Famosas son sus mañaneras diarias o su acercamiento al público. Que vamos a ser claros, esta nueva forma de hacer política no es que sea especial, es un populismo de izquierda muy cercano al que ha ocurrido en Argentina durante muchos años y en otros países de Latinoamérica, pero sí es verdad que se diferencia pues de ese populismo más identitario, ¿no? Que conocemos un poco más en Europa o en Estados Unidos. Y por último, para entender si realmente hay un punto ideológico en esto, hay que saber cuál es el votante de Morena.
Y haciendo un repaso, la verdad es que Sheinbaum ganó en casi todos los grupos de edad y género. Es verdad que con un poco más de apoyo, pues en mujeres, en personas con menos poder adquisitivo, con menos estudios, pero bueno, también en sectores medios. Y la mayoría señalaban que su mayor preocupación era o la corrupción, o la economía, o la inseguridad. Entonces, a la pregunta del principio de por qué los mexicanos votan masivamente a la izquierda, yo creo que se responde con que los mexicanos no es que voten masivamente a la izquierda, sino que votan masivamente a lo que está fuera del sistema político y de todo lo que se entiende del pasado. Si bien Sheinbaum sí que tiene un discurso un poco más orientado al progresismo y ha sido muy crítica, por ejemplo, con España y con el concepto de la hispanidad, que eso daría para otro vídeo, no creo que la sociedad mexicana se identifique como izquierdas y de hecho no creo ni siquiera que las políticas que está llevando a cabo Sheinbaum sean plenamente de izquierdas.